la estabilidad del dólar en Venezuela. Bienvenido, buenas tardes, señor Crespo. Buenas tardes, Gladys, gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros. Permítame que lea un momento de correodelcaroní.com este artículo que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar con usted. Entre otras, están pues describiendo lo que es la situación actual. En Guayana, por ejemplo, los vendedores ambulantes de Alta Vista reciben, lo ponen entre comillas, el dólar en 41 bolívares, 42 bolívares, incluso 45 bolívares, mientras que en las sedes de las entidades bancarias la oferta de dólares en efectivo a precio del Banco Central de Venezuela es escasa. Ante esta situación, algunos comercios de la zona han optado por cobrar por sus productos y mercancía a $1, 1 o 2 puntos por encima del precio del oficial. Y que todo esto ocurre sin que haya alteraciones considerables en el valor del precio de la tasa del Banco Central de Venezuela, que se mantiene en 36 bolívares desde el mes de enero, fluctuando entre los 36,50, 36 bolívares con 50 céntimos y los 36,70 desde el mes de mayo. Sin embargo, el precio del dólar en el mercado negro supera 20% al oficial, fijándose para este 5 de septiembre, por ejemplo, en 44 bolívares por dólar. Y bueno, ya pasan los días, pero más o menos sigue siendo ese el comportamiento, de acuerdo a este artículo, pues que estaría evidenciando una realidad que con usted queremos revisar. Así que, bueno, con relación a este tema político electoral que incide en las diferentes dimensiones de la situación venezolana y en el campo económico, ¿qué tiene que hacer o qué tendría que hacer el gobierno para, primero que nada, sincerar el tema del dólar, ¿no? Pero además poder pues mantener su estabilidad en el tiempo de acuerdo a cómo vamos, con un conflicto no resuelto y una gran incertidumbre? Sí, durante el mes de agosto y lo que va de diciembre, lo que va de septiembre, se ha generado incertidumbre, nerviosismo sobre el comportamiento que ha tenido el mercado cambiario y la ampliación de la brecha entre el mercado oficial y el no oficial. Fundamentalmente porque, por ejemplo, hoy, 19 de septiembre, la brecha está aproximadamente en 16,5%, pero si la vemos en ese periodo, puede haber estado rondando entre el 18 o 20% de ampliación de la misma. Eso presiona el tema de los niveles de precio, las expectativas, o las expectativas, la forma como los agentes económicos ven el comportamiento de la economía, y más aún en la nuestra, donde el dólar tiene una significación, tanto para las familias como para las empresas. Para las empresas, la preocupación y la incertidumbre se genera a partir de, la reposición de inventario, la marcación de los niveles de precio, los temas de las remuneraciones y cómo pudieras entrar en un escenario de distorsiones en el tema de las transacciones diarias. Y para la familia, algo muy particular. Si yo poseo bolívares o poseo divisas, me colocan en una posición de arbitraje. Pago en bolívares, pago en dólares. Los comerciantes, ¿cómo me protejo? Porque estoy recibiendo un valor que no representa lo que cuando yo tenga que reponer el inventario. Entonces, es toda una dinámica que pudiéramos llamarla, que genera perturbaciones. Claro. Y son perturbaciones dirigidas fundamentalmente al tema sobre las expectativas de los precios, sobre las expectativas de la relación sana del intercambio. Ahora, nosotros los economistas hemos planteado que la estabilidad del tipo de cambio en Venezuela es relativa, y esta relatividad está determinada por la capacidad que tenga el Banco Central de intervenir en el mercado, que ha sido la política cambiaria que ha desarrollado el gobierno en los últimos 2 años. O sea, dependiendo de la fuerza con la cual intervenga el Banco Central semanalmente haciendo oferta de divisas en el mercado cambiario, eso permite que haya movimiento o no en el tipo de cambio oficial. En el mes de agosto vimos que el volumen de esas intervenciones fue menor a lo que veníamos observando antes del 28 de julio, inclusive. De hecho, llamaba la atención que para la fecha del cierre de julio, el Banco Central ya había liquidado o quemado más de 3.600 millones de dólares,
y que a ese ritmo pudiera estar superando lo que liquidó en el 2024. Pero en definitiva, ¿qué tenemos hoy? Una brecha que se ha venido ampliando y que pudiera generar presión en los niveles de precio, que pudiera generar perturbaciones en las operaciones transaccionales y dependerá de la capacidad que tenga el Banco Central y sus aliados, porque hay empresas transnacionales, por ejemplo, como Chevron y Repsol, que hacen uso del mercado cambiario para poder obtener bolívares y cubrir sus operaciones en Venezuela, de poder alimentar ese mercado cambiario. Sin embargo, después del 28 de julio, el país ha estado en medio de grandes niveles de incertidumbre. Todos aspirábamos que fuésemos a un escenario de certidumbre, pero bueno, el contexto genera incertidumbre, nerviosismo, sobre todo al ver que pasan los días y el tema de la brecha cambiaria, más bien lo que asume un comportamiento de ampliar. Varias preguntas, aprovechando que usted es especialista en políticas monetarias, señor Luis. Estamos hablando con Luis Crespo, economista, y sobre el valor del dólar, su estabilidad, en las condiciones actuales nada fáciles de un conflicto muy complejo, no resuelto. Y como decíamos, pues la incertidumbre sin duda es el principal enemigo, ¿no?, de la estabilidad en general, en materia económica, y en este caso lo que estamos revisando, que es el tema monetario. Pero una de las preguntas que a mí me surge, además, es con relación a esa tasa que fija el Banco Central de Venezuela, que está anclada ahorita en 36 bolívares, aproximadamente. Pero ¿cuál es el criterio para fijarla ahí, para mantenerla en 36 bolívares? Eso por un lado. Y por otro lado, el dinero que se inyecta para lograr, como dice, la estabilidad. ¿De dónde sale, además del apoyo de empresas como Chevron? Mira, el Banco Central tiene 2 años con la política de fuertes intervenciones en el mercado cambiario. ¿Qué significa eso? El Banco Central vende dólares por la vía del mercado, del sistema bancario a ese mercado. El 1 de enero el tipo de cambio oficial estaba en 35.95. Hoy está a 36.77. Ese pequeño desplazamiento, que es lo que también nosotros definimos como una devaluación por diseño, o sea, las pocas variaciones que ha tenido el dólar en el 2024, las que tuvo en el 2023 y las que tuvo en el 2022, las ha permitido el Banco Central. ¿Y cómo las permite? Disminuye la fuerza de su intervención. O sea, si hoy voy a vender 180 millones, vendo 100, vendo 90, vendo 60. Y eso, no alimenta el mercado y los agentes tienen que ir a buscar divisa para satisfacer sus necesidades transaccionales en otro espacio. Uh-huh. Pero ahora tenemos 2 variables: la disminución del valor de esas intervenciones en términos de monto, y la incertidumbre, porque esta política está apalancada sobre el mercado internacional, sobre la posibilidad que tenga Venezuela de seguir exportando petróleo, de la posibilidad de que las empresas transnacionales que están en el sector sigan operando en Venezuela. Entonces, toda esa incertidumbre que se genera allí también se refleja en el mercado. Porque no tiene cómo inyectar. Exacto, porque no tendría cómo inyectarle al mercado, lo que usted dice, para poder mantener el valor. Exactamente, la capacidad financiera del Banco Central, que es para inyectarlo las divisas en el mercado, que es quien se ha convertido en el proveedor que de manera semanal realiza las ofertas, 1 o 2, dependiendo de lo que ellos aspiren, de cómo se va a desplazar el tipo de cambio. A veces las hacen los lunes o las hacen los viernes. Pero tengo entendido también que en los últimos meses la mayor cantidad de transacciones se ha hecho en el mercado nacional en bolívares, ¿cierto? Sí, esa estabilidad relativa, cuando la brecha estaba muy reducida, se estimuló el uso transaccional del bolívar en el caso de las principales ciudades, porque recordemos que también tenemos un país asimétrico. En el Táchira las preferencias son de transar
en peso colombiano o en dólar, y así en la parte del Zulia y en el sur del estado Bolívar con otros tipos de instrumentos. Pero en las principales ciudades, en Caracas, Lara, Carabobo, hubo mayor presencia o ha habido mayor presencia fundamentalmente porque la brecha se disminuyó y algunas restricciones en la oferta monetaria en Bolívar. Pero también lo otro que con frecuencia argumentan ustedes es que esa tasa fijada oficial no refleja el valor real de la moneda. Claro, Eso también es pernicioso. Claro, esta estabilidad relativa genera otros problemas en la economía venezolana. Ese no es el valor del Bolívar en un mercado cambiario donde no esté el Banco Central interviniendo de esa manera. Es lo que se llama la sobrevaluación de Bolívar. El Bolívar no vale 36.77, un dólar no vale 36.77, tiene un valor superior y tenemos un Bolívar sobrevaluado. ¿Qué problema genera eso? En la pérdida de competitividad de los productos venezolanos, dificultades para acceder al mercado internacional para nuestras exportaciones. Esto tiene implicaciones en otra área de la economía. La sobrevaluación, cuando tiene magnitudes muy amplias, atenta contra la producción nacional. De hecho, los gremios empresariales venezolanos sobre el tema de la sobrevaluación han expresado su preocupación porque le resta competitividad en el mercado internacional. Bueno, una de las cosas incluso que se plantea hasta en los cambios, por ejemplo, como el de Argentina ahora con Milei, que dentro de la propuesta electoral y dentro de lo que sería su plan de gobierno está incluso la eliminación del Banco Central de Venezuela. En un caso como el de Venezuela, ¿cómo ven ustedes, no? De acuerdo a la realidad y lo que serían esas políticas públicas en el área económica a tomar, a considerar para corregir en nuestros problemas de fondo y finalmente transitar por una economía saludable? Sí, desde el punto de vista monetario, en Venezuela no se le ha dado respuesta a los problemas de fondo, así como tú lo expresas. Nosotros vimos cómo se han realizado en los últimos años 2 reconversiones monetarias y no se realizaron reformas monetarias. Las reformas atacan los problemas de fondo, los problemas estructurales que generan distorsiones monetarias en el país. Eso en Venezuela no fue resuelto. Lo que se hizo fue una operación cosmética de eliminar en 2 momentos 11-0, pero los problemas de fondo no fueron corregidos. En los últimos 2 años vimos algunos niveles de disciplina fiscal, ni siquiera de disciplina fiscal, algunos ajustes en términos fiscales, entendieron el problema de la relación entre el tipo de cambio y los niveles de precio, pero la política que está generando, la política cambiaria que está generando la sobrevaluación, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, sí tenemos una tarea pendiente en Venezuela de un plan económico que toque los aspectos estructurales del país, que sea creíble y que sea de consenso, donde todos los sectores que hacemos vida en el país podamos aportar a la construcción del mismo. Sí. Bueno, seguiremos entonces con usted analizando la realidad económica de Venezuela y con otros especialistas. Luis Crespo, además de economista, se ha especializado justamente en políticas monetarias. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que cerrar entonces la primera hora nacional, pero queda una segunda parte para Caracas que igual pueden escuchar dentro y fuera del país por ventanas digitales como Mundo